Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharlas, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura, porque me voy unos días con mi familia, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudarles, wow. Ayudarles a ustedes y a mí misma en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psique y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista, y nos, como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces, nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerden que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla, ¿ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es de Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas. Voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Ok, mi querido Capricornio, estas son tus carticas. Aquí estás tú, hermoso Capricornio. Colocarlo por aquí, y estos son tus mazos. Mejor dicho, tus cartas. Estas 4 carticas las voy a dejar para cierre de lectura, y vamos a ver. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que resuene contigo, el resto déjalo ir. Ay, mira mi amor. El ser amado. Mi querido Capricornio. Aquí hablan sobre aprender el ser de amor que pueden ser las demás personas. O sea, es como que abrir, así como que las manos, como que abriendo, recibiendo un corazón, el corazón de otras personas en tus manos. No nada más del aspecto romántico, ¿ok? Quiero que amplíes un poquito más tu mente con respecto a esto. Capricornio es muy solitario en muchísimas cosas, y aquí te están hablando de que este año 2024 va a ser un año como con mayor emotividad. Vas a estar más relacionado con las personas a través de lo que es el corazón, de los sentimientos, de las emociones, porque te vas a conectar directamente con su ser amado, ¿ok? También te piden que al momento de entablar una relación romántica, algo por el estilo, conectes directamente con el ser amado de esa persona, y no con tus proyectos, o sea, con tus proyecciones y deseos de que esa persona tiene que tener eso, ¿ok? Porque ahí es cuando vienen los desbarajustes. Y entonces venimos con el despecho grandísimo, porque realmente estábamos proyectando una necesidad y unas características en esa persona que ella o él no las tiene, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir, mi querido Capricornio. Siente el mundo. Ay, mira, esta carta es hermosísima, y esta habla sobre el chakra número 2. Y ay, esta le salió a Virgo, ha salido varias veces, ha salido como 3-4 ocasiones, mar inexplorable. Entonces, ¿qué yo veo aquí, mi querido Capricornio? Este 2024 vas a tener una capacidad, los que no la tienen, ¿ok? Porque yo conozco varias capricornianas por ahí hermosas que sí lo tienen, pero vas a despertar una nueva capacidad, por así decirlo, de sentir al mundo, de sentir todo, de ser empático. O sea, Capricornio siendo empático es súper, porque ellos son muy de que si sienten algo, papá,
agarran la montaña más alta y escalan y se quedan por allá arriba solitos, o sea. Pero al momento de ser empático van a sentir realmente qué es lo que siente el otro y es porque se están conectando con ese ser amado, ¿ok? Tanto de esa persona como de ti mismo. Lo único es que te recomiendo es que aprendas a tener un límite y saber cuándo son tus emociones y cuándo son las emociones de los demás. Esto se adquiere con práctica. Es como, por ejemplo, que tú estás en una reunión importante y tú estás pasando la chévere y de repente te comienzas a sentir mal y dices, ay, no, yo mejor me voy porque me estoy sintiendo mal. Y cuando te estás alejando de la reunión no te sientes mal, sino que después dices, bueno, pero ¿por qué yo me fui a la reunión si yo no me sentía mal? Es porque estabas siendo empático, o sea, estabas percibiendo la energía de otra persona y la identificaste como tuya y no era. Entonces es importante comenzar. Ese es rol y ensayo, ¿ok? No se preocupen. Y eso te va a permitir explorar nuevas cosas que no lo has hecho hasta el momento por miedo a que te lastimen, por miedo al fracaso, porque a Capricornio odia estar en un fracaso, detesta la parte del romanticismo ese de que mi amor, del corazón y todo eso. Entonces discúlpeme Capricornio si se me pone en serio conmigo, pero yo lo digo en base a las personas Capricornio que están a mi alrededor y lo que yo poco he leído de ustedes, porque yo no me las conozco a todos, pero también lo que me están diciendo aquí, esta capacidad, o sea, esta conexión con el ser amado te va a abrir una capacidad para muchos nueva que te va a permitir sentir realmente lo que siente el otro. Y te va a ayudar a explorar cosas que no lo habías hecho hasta el momento, ¿ok? Capricornio hace las cosas no porque, o sea, no hace las cosas y hay otras personas que salen lastimadas y Capricornio no lo hace porque quieren que esas personas salgan lastimadas, ¿ok? Capricornio lo hace porque es lo mejor para ella o para él y está bien. Eso no se critica porque lo principal, lo primordial aquí es tu propio bienestar, ¿ok? Pero ahora con esta nueva energía que te va a envolver ahora en el 2024 te vas a dar cuenta el cómo vas a hacer las cosas, el qué es realmente lo que siente esa persona cuando tú actúas de una u otra forma. De una u otra manera vas a saber realmente cómo se siente esa persona, sea por alguien muy cercano a ti que le haya pasado lo mismo que pasaste tú con esa persona y veas como la otra cara de la moneda. Eso, como que para ver la otra cara de la moneda, bueno, ahora vas a tener esa posibilidad y eso te va a permitir abrir más tu corazón, porque tú tienes un corazón hermosote. Lo que pasa es que tienes tanto miedo de que te los lastimen que no dejas que nadie llegue a él. No dejes que nadie se regocije de tu esencia. Y muchos vemos la esencia de Capricornio como una esencia hermosa, hermosísima. Pero simplemente tú no quieres. Y es por miedo, por desconocimiento, por falta de empatía, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir a nuestros queridos Capricornios, Sol, Luna, Ascendente o Venus para este año 2024, ¿ok? Ya las cartas han sido previamente prebarajadas. Ay, mira, pero me gusta cómo empezar siempre Capricornio. Ay, me encanta esa carta. Vamos a ok, ya yo me voy más para allá. Una más, por favor. Ok, casi se me cae. Mira, esta le salió a Virgo también. Vamos a ver la carta de fondo. Ay, mira, muchas reinas aquí. Ok, mi querido Capri,
el poder conectarte con tu ser amado, la empatía y el explorar nuevos horizontes, te van a dar la oportunidad de realizar, de cumplir un deseo muy grande que tú has tenido por mucho tiempo. Bien, es que vas a poder tomar la decisión que te va a llevar a concretar eso nuevo que quieres. Es algo como que muy dentro de ti sabes que lo desea. Sabes que lo desea y lo has pensado y lo has profundizado. Y ahora vas a tener la capacidad de ver más allá. Inclusive en la noche más oscura vas a tener la capacidad de poder ver por dónde es que tienes que ir para desarrollar ese deseo que tanto quieres, porque tienes todos los elementos y tienes esa energía así como que de comienzo. Va a ser algo, es algo por lo cual tú quieres, o sea, es algo por lo cual tú vas a hacer. Bien, explorando esos mares así. Puede ser nuevos trabajos, nuevas relaciones, nueva forma de ver la vida, de ser más empático, de conectarte más con los seres amados, o sea, con cada ser amado de cada persona, inclusive con el tuyo, ¿ok? Eso te va a traer mucha fluidez, vas a tener una capacidad mayor de pensamiento. Bueno, aquí tenemos a la reina de aire, pero esto yo lo veo como ondas vibracionales, es como que vas a tener mayor frecuencia vibracional y eso te va a traer cosas nuevas y maravillosas a tu vida, mi querido Capricornio. Vamos a pedir 3 carticas más para mi querido Capri. Recuerda que estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Ok. Mira, mucha energía de estabilidad, mucha energía femenina. No importa si seas hombre o mujer, no tiene nada que ver con... Tiene que ver más que todo con lo que es el lado femenino, la energía femenina, el recibir, el soñar, el amar, el apapachar, el cuidar. Esa energía es la que estamos hablando aquí, ¿ok? Una cartita más, por favor. Bueno, se cayeron espadas y las voy a agarrar. Ay, no, me encanta. Ay, me encanta. Me encanta. Mira. ¿Se acuerdan que había salido en la carta? Bueno, vamos a ver qué quedó al fondo de la baraja. El 9 de... Mira. Voy a tomar esta también. Definitivamente, mi querido Capricornio, va a haber una transformación. Es como que va a terminar un ciclo en tu vida donde vas a saber comenzar a escoger realmente qué es lo que quieres hacer para ti. Pero para ti a nivel emocional, porque a nivel material, a nivel tangible, por decirlo, para no sonar como, ay, que eres un materialista. En la parte tangible ya tienes bastante, pero entonces esto va a ser más hacia lo emocional, hacia la psique, hacia la parte del amado. Acuérdate que en la otra... En la primera línea, el mazo que había quedado debajo había sido la reina de agua. Y aquí te salió el rey de agua. Para un grupo de personas, esta transformación que vas a tener, este nuevo deseo, explorando nuevas facetas de tu vida, va a traer a consolidar una nueva relación o a consolidar una que ya estaba presente, ¿ok? Así que si aparece a alguien o regresa a alguien, no te preocupes. Pero si es para tu mayor bien, eso va a aparecer. Aquí me están hablando de que vas a tener todo lo que te has propuesto a nivel material, o sea, tangible. Cuando hablo de tierra o de oro, hablo parte emocional, parte monetaria, estabilidad. Bien, y aquí te sale el emperador. O sea, el 2024 para ti va a ser un año estable,
Financieramente hablando, sí, financieramente hablando vas a tener mucha estabilidad, ¿ok? Y todo lo que te propongas lo vas a lograr, lo vas a lograr. Aquí lo importante es que recuerdes que tienes que conectarte con el ser amado, que tienes que conectarte con esa parte de amor. Así exploras nuevos horizontes que no te has atrevido a hacerlo, pero teniendo en cuenta de que tienes que aprender a ver, o sea, a limitar cuándo es tu energía la que está hablando y cuándo es la energía de los demás. Pero arranco, un momentico, perdón. Ay. Ahí viene otro ya. Ok, perdónenme esa. A grandes rasgos va a ser sumamente poderoso. O sea, este año 2024 para ti va a ser increíble. La verdad que sí. Vas a explorar cosas nuevas. Te vas a adentrar más hacia conectarte más con tu esencia, con tu amor, tanto para ti como para otros. Vas a tener todo el elemento, vas a comenzar a vibrar de forma diferente, tanto así que todos los deseos que tú tienes los vas a cumplir, vas a tener esa estabilidad que requiere como símbolo de tierra, pero como buena energía capricorniana y vas a tener todo el éxito del mundo. Me encanta, de verdad me encanta tus cartas y me alegro muchísimo por todos ustedes. Vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros aquí a los queridos capricornianos, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Mira, ay, se cayó esto, lo voy a agarrar. Ay. Me emociona porque el mago ya aquí salió. Mira, los maestros lo que quieren es que veas que solo tienes que aprender a enfrentar tus pensamientos, a aprender a enfrentarte. Es como que tienes un espejo delante y está así nublado, no lo ves, tiene como que mucho humo, mucha neblina y tal. Esos son tus pensamientos que no te dejan ver con claridad realmente tu reflejo. Lo que tú atraes, eso eres también, o eso necesitas ver en ti. ¿Ok? Bueno, a menos que seas sanador y estés atrayendo personas que necesiten sanar, pero ese es otro costal. Esa es harina de otro costal. Los maestros lo que quieren es que veas que todo puede estar súper más claro una vez que tú liberes tus propias batallas. No que salgas corriendo, no que huyas, no que te escondas de la realidad, porque eso hace Capricornio. Capricornio va y se monta en la montaña más alta y se queda ahí en solitario para que nadie lo haga, nadie lo joda, por así decirlo. Pero ahora, como vas a ser empático, mucho más empático de lo que ya eres, marcando límites, por supuesto, vas a conectar más con el ser amado y vas a poder lograr dar ese paso y ver con mayor claridad todo, ¿ok? Y aquí me están volviendo a confirmar de que tienes todos los elementos disponibles a tu mano para hacer todo lo que tú quieras en esta y en otras vidas, en esta dimensión o en otra, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir ya más con estas carticas para terminar tu lectura. Ay, mira, qué interesante. Ríndete a tu eco. Era lo que yo le decía, Capricornio es un signo hermoso, pero tenía que comenzar a sentir más al mundo. Entonces dice, cultiva la gratitud y el servicio a otros. I come from your heart, Diego. Y te habla sobre que el ego puede trabajar en contra tuya, pero con humildad lo puede utilizar para grandes hazañas, grandes éxitos, por así decirlo. Es como decir eso que tiene aquí, ya ven que me estoy apoyando aquí un momentico para ser un poquito más claro. Dice, cultiva
La gratitud. Esté al servicio de los demás y salga de su corazón. Un gran ego puede actuar en su contra, pero la humildad promoverá sus metas. ¿Ok? Ríndete al ego, mi querido Capricornio. Comienza a ser más empático. Acogida. Tienes que tener mucha acogida. ¿Con qué? Acogida con esta parte de lo emocional, que yo sé que da miedo. A nadie le gusta que lo lastimen, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse mal. Pero es como que las cabras también pueden andar en familia, ¿sabes? Las cabras también pueden andar en conjunto. Trascendencia. Ve el valor de las personas que están a tu alrededor. No es que no lo veas, sino que vas a aprender a verlo desde otra forma, desde otro punto de vista. Se parece, ¿verdad? Como que las dos están viendo algo que tiene entre sus manos. Bueno, así es como vas a comenzar a actuar bien, viendo más el valor, porque te vas a dejar ese ego atrás y vas a conectarte más con el ser amado de las personas y tuyo mismo. Y vas a ser flexible. Esta carta también le salió a Virgo. Ok, si quieres darte una vueltica por ahí para que veas si tiene algún mensaje para ti. Y nada, mi querido Capricornio, lo voy a dejar hasta aquí. Muy interesante, me encanta este 2024 para ti, va a ser lleno de éxito y me alegro de verdad muchísimo por ti. Si llegaste hasta aquí y no eres parte oficial de nuestra familia, te invito a que te suscribas, que le des like, comente, corazoncito, compártelo con otras personas que crean que le pueda ayudar. Eso me impulsa a mí a seguir adelante y ayudas al canal. Y no te quita nada, realmente es un clic, más nada. Y si eres parte ya de la familia, gracias nuevamente por estar aquí y les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año 2024 que venga cargado de muchos éxitos como lo que están planteados aquí. Y acuérdate, mi querido Capricornio, para poder explorar nuevos mundos tienes que conectar con tu ser amado y el de los demás, ¿ok? Gran trabajo para Capricornio, me alegra muchísimo por ustedes. Un besito, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima lectura. Bye bye, va con amor.